cuando mi padre fallece, que yo tengo 13 años de edad, pues no tienes otra. Claro. O le entras y te forjas tu carácter por todo lo que atravesó mi madre también, o te vuelves débil. No es posible que en un hospital haya tanta inhumanidad. ¿Cómo era un día normal para Margarita estando en prisión? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nadie Dijo Que Era Fácil. Como pueden ver, el set lo ven un poco diferente. Eso es la ventaja de los medios digitales, que te puedes transportar a donde sea con unas buenas cámaras, unos buenos micrófonos y teniendo un excelente invitado. Evidentemente puede estar en todas partes. El día de hoy estamos en mi querida Oaxaca, un estado que quiero mucho, que yo crecí mucho tiempo aquí. Y el regresar, la verdad es que me remonta a mi infancia, a momentos de la niñez. Y hay un dicho por ahí que dice que uno vuelve siempre a los lugares en los que fuiste feliz. Pero hoy, fíjense que estoy bien contenta porque tengo la oportunidad de entrevistar a una mujer que en primera merece todo mi respeto, porque es sinónimo de valentía, de resiliencia, de que no se deja, que si algo no le parece, lo dice, lo comunica, y siempre teniendo como muy clara sus convicciones. Entonces, cuando yo empecé a leer un poquito de ella, dije, por supuesto, y necesito tenerla en Nadie Dijo Que Era Fácil. Y es por eso que ya aproveché, ¿verdad? Ya para el paseo aquí en Oaxaca, entrevistar a mi querida Margarita García García. ¿Cómo estás? Hola, Ale, qué gusto saludarte en este programa. Nada es fácil. Nadie dijo que era fácil. Por supuesto que la vida es así, nada Así es fácil. Lo que es fácil no lo disfrutas, no lo valoras. Totalmente. Y pues no tendría sentido de la vida. Así es que, Ale, para mí un placer que estés aquí en Oaxaca, Margarita, en este gracias. maravilloso estado de 8 regiones. ¿Qué tal? Cada región con su gastronomía, con sus costumbres, tamales, mole, amarillo. Yo sí algo presumo siempre de Oaxaca es su comida. El mole de caderas de la Mixteca, la masita, tienes que probarlo. Me tienes que llevar, ¿eh? Claro, por supuesto. No, yo encantada, y la verdad es que cuando me fui a Puebla, lo que más extrañé primero, tengo que decir, que es la comida. Las tlayudas, las memelitas, el tasajo, que solamente aquí se le llama tasajo, porque si te vas a Puebla y dices tasajo es como, o sea, ya se conoce más como bistec, sí, ¿no? Sí, no. Pero la verdad es que Oaxaca es un lugar lleno de historia, es un lugar lleno de mucha gastronomía, de cultura, de arte, las playas, ¿qué te puedo decir? No, me encanta. No, ya me daré, ya me iré de vacaciones, pero un placer para mí tenerte aquí, Margarita. Y siempre me gusta platicar con mis invitados antes de entrar a cámara, pues para romper el hielo, ¿no? Claro. El que entren también un poco en confianza, y creo que desde que ella y yo nos vimos, conectamos perfectamente. En primera, porque somos dos mujeres que nos encanta hablar. Sí. Entonces la plática va a estar muy buena, pero a mí me gusta mucho conocer la esencia de mi invitado, Margarita. Yo sé que tú estás en una posición, en un puesto que te demanda mucho física, mentalmente, ¿no? Y me decías, a ver, Ale, llega un punto en el que ya estoy cansada, ya no quiero que nadie me hable, ya quiero estar tranquila. Y justo es dar espacio a esto, que esta plática la sientas así, como si estuviéramos platicando con una amiga, que ya somos amigas, claro, por supuesto. Cuando quieres ir a Puebla, eres más que bienvenida. Pero empecemos por el principio, como dicen por ahí. Yo quiero conocer a la Margarita desde su infancia. ¿Dónde naciste? ¿Qué te gustaba jugar? ¿Cuál era tu comida favorita? A ver, empecemos por ahí, por favor, Margarita. Bueno, Ale, pues Margarita García García nace en un pueblo de más de 300 habitantes que se llama Guadalupe Chindúa, una agencia del municipio de San Francisco Chindúa, del distrito de Nochistlán. Un pueblo, la verdad, muy hermoso, un pueblo donde había mucha agua, porque hoy en todos los lugares se está acabando el agua. Sí, claro. Y bueno, ahí está mi ombligo, ahí están todos mis triunfos, todos mis fracasos y todas mis tristezas y mis alegrías.
tu historia. Mi historia, mi ombligo, de ahí. Y nunca voy a dejar de decir que pues soy orgullosamente mixteca, ¿sí? Hija de Froilán García Santos, que murió cuando yo tenía 13 años de edad, mi madre Eva García Mayoral. Somos 12 hermanos y hermanas, Wow. yo soy la sexta. Cuando yo tengo 13 años, mi padre muere, entonces ya se imaginarán todo lo que viví. Pero bueno, dentro de todo lo que uno padece, pues también hay que ir a lo que uno disfruta. Y en la niñez que nos tocó jugar matatenas, jugar a las escondidas, ir al campo con los borregos, porque además mi abuela, que en paz descanse, la mamá de mi padre, siempre tuvo borregos. Y hasta hoy mi tía Ernestina, que es una mujer también que a quienes queremos mucho, pues sigue teniendo borregos. Y entonces mi madre y mi padre también tenían borregos. Y los hijos teníamos que ir a cuidar los borregos. Entonces, ya te imaginarás que cuando alguien se portaba mal y no iba a clases o algo, iba con los borregos. Hoy iba con los borregos, ¿no? Entre el agua, entre el sol. Los borregos cuando llueve no caminan y los tienes que ir empujando con la azulana. Claro. Me tocaba ir a bañar los borregos al río con una piedra, machacarles la suciedad que se les hacía bolas. Ahí nos bañábamos igual junto con los borregos porque eran los ríos que corría mucha agua. Entonces, todas esas cosas que disfrutábamos antes, que no había celular, no había televisión. Claro. En el campo pues encontrábamos hierbas donde las molíamos y era una salsa, donde jugábamos ahí los ojos de venado, donde hacíamos figuras con la cañuela de la milpa. Entonces, todas esas cosas que en ese momento disfrutas como niña y niño, y que nunca se te borran. Nunca. Porque son cosas que las disfrutas tanto. Claro. Oye, Margarita, pero no me vas a dejar mentir que la niñez era muy diferente hace 30, 40 años, ¿no? A la de ahora. Desafortunadamente, ya ahorita, hablando primero por la inseguridad que existe, ¿no? Pero antes, empezamos por lo bonito, ¿no? Yo también me acuerdo que me iba a los ríos, yo saltaba charcos, me mojaba, me raspaba, ¿no? O sea, jugaba a las escondidas. Entonces, ahorita que tú me estás diciendo, dices, claro, o sea, la niñez se vivía de diferente manera, porque no había algún medio digital o algo que te desconectara de la realidad, cosa que hoy sí sucede, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, ¿consideras que tuviste una niñez plena, una niñez linda? ¿La disfrutaste? Sí, la verdad que es una niñez donde tú vas al campo, vas al río, vas a un terreno sin ningún miedo de que alguien te va a robar, claro, de que alguien te va a hacer algo. El único miedo era que si nos encontrábamos unos toros en el camino, pues te podían asustar, que te podías caer o que te podían salir las víboras, que eran las culebras, que eso sí te podían salir y te asustaban solamente. Claro, la ¿sí? naturaleza. La naturaleza, ¿no? Pero de ahí, no, hombre, yo recuerdo mucho mi mamá, pues imagínate, con 12 chamacos. Ir al río. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 6 hombres y 6 mujeres. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Y entonces veíamos a mi mamá con su kinder y nosotras íbamos con ella a lavar la ropa al río, mi madre cargando un costal en la cabeza y otro en la espalda y todos los chiquillos caminando. Y llegar a las honduras de los ríos y ahí estar aventándonos, jugando toda una tarde en el sol, saliendo del agua, pues nos decían siempre que traíamos la piel de sapo, porque nos quemábamos y se nos partía la piel. Entonces, pero a esa edad éramos inquebrantables, sí, o sea, a esa edad la verdad es que nos caíamos y no pasaba nada y al día siguiente ya estabas como si nada. Claro. Margarita, yo te escucho y te veo y te brillan los ojos de recordar. Y, por ejemplo, dices que tu mamá era mucho de, pues, estar presente y demás. Algo que te gustaba, que te cocinara, algo que tú, con entrar a tu casa, olías y decías, ay, no, ya sé que mi mamá hizo tal cosa. ¿Algún platillo o algo que te recuerde esa niñez que te hacía tu mamá? No, mi madre nos cocinaba riquísimo. Nos preparaba unos frijolitos de huevo criollo y ahí le ponía frijolitos, los machacaba y con chilitos en vinagre. Pero todo lo que mi madre nos preparaba, porque además,
pues en ese tiempo no había dónde ir a comprar carne, Claro. no había ir a dónde a comprar un queso, y entonces casi mi mamá cuidaba que las gallinas acabaran de poner para traerse los huevos y prepararnos de desayunar, pero además una salsa de chirmolera, Lo que nunca se me va a olvidar, que mi madre, encanta. para tenernos quietos ahí a todos sus chilpayates, a todos sus hijos, nos hacía, iban al nixtamal, Ajá. al molino, perdón, traían el nixtamal, su cubeta o su tenata de nixtamal, y empezaba mi mamá para que todos estuviéramos quietecitos, nos hacía una famosa cámara. Es una tortilla calientita, la embarraba de bastante sal y agua y nos la aplastaba y nos la daba. Y ahí estábamos nosotros quitándole la tortillita con sal por pedacitos y comiéndonos lo riquísimo, y ella nos tenía ahí todos Como pajaritos. quietos. Sí, como pajaritos, pero eso como era rápido, mi mamá, su cámara, y todos, no mami, queremos una cámara. Claro. Y nos hacían nuestras famosas cámaras, mi mamá, casi todas las mañanas. Es que de verdad, mis respetos para las señoras de antes, que no sé cómo le hacían para tener tantos hijos, ¿no? Evidentemente las condiciones eran muy distintas, el estilo de vida era muy diferente. Ahora, bueno, ya muchas ya ni quieren tener hijos, pero bueno, ahorita vamos para cómo ha ido evolucionando la mujer. Entonces veo que te escucho hablar de tu niñez y te gusta, o sea, hasta los ojitos se te ponen un poco cristalinos, porque muchas veces se nos olvida entre la premura, entre el tráfico, entre las actividades, entre las reuniones, pues de pronto se nos olvida como que esa esencia. Ahora, Margarita, ¿cómo eras tú de carácter? ¿Siempre fuiste inquieta o fuiste muy tranquila o eras rebelde? ¿Cómo era Margarita de chiquita, honestamente? Fui un poco inquieta, pero fui muy educada. Perfecto. Mi padre, a los 13 años, que yo lo recuerdo y lo tengo muy presente, fue un hombre muy estricto. A mi padre nunca le gustaba que mintiéramos, que anduviéramos en otro lugar donde no era. Antes los papás decían, estamos platicando con personas grandes, se salen. Y cuidadito, y andan aquí como chivos brincando porque está la gente. Okay. Entonces fue muy estricto mi papá. De carácter fuerte. De carácter fuerte. Uh-huh. Y entonces, pues desde ahí viene la educación, ¿sí? El miedo, claro. El respeto, ¿sí? Los principios y los valores. Claro. Y entonces, Margarita, pues yo, mis hermanas, las más grandes, eran terribles, fueron terribles más bien, y yo le tenía tanto miedo a mi papá y tanto respeto, ¿sí? Que yo no cometía ningún error para que mi padre no me pudiera ni regañar, porque antes era la cuarta y el cincho. Claro. Y entonces ver a tus hermanas que se las cinchaban, que les daban su tunda, pues yo lo que menos quería es que también pasara yo por eso. Claro. Y entonces empiezo pues a formarme y a forjarme, yo creo, desde ahí en mi carácter. Uh-huh. Y cuando mi padre fallece, que yo tengo 13 años de edad, uh-huh, pues no tienes otra. Claro. O le entras y te forjas tu carácter por todo lo que atravesó mi madre también, o te vuelves débil. Claro. Y entonces tuve yo que tener mucha fortaleza para poder sobrevivir, porque no es perder a un padre o a un ser querido, es lo peor que te puede pasar. Uh-huh. Sientes que te quieres ir también con la persona amada. Claro. Pero bueno, pues la fuerza de Dios siempre es la que te da para decir, pues ahora no hay otra más que salir adelante. Claro. Y entonces forjas un carácter, porque además, yo quiero decirlo, todos mis hermanos tenemos un carácter muy firme. Algunos un poco más débiles, pero tenemos carácter. Por eso logramos salir adelante. Y por eso, Margarita, desde ahí empiezo a ver ese carácter que tiene que forjarse. Pero claro, también no me dejaba. Claro. Porque yo recuerdo mucho, pues antes los hermanos les daban, el papá o la mamá les daban poder a los hermanos. Uh-huh. Muchas veces los hermanos terminaban cuidando a los más chiquitos. No, pues nos cuidaban como no hay idea. Sí, claro. O sea, yo recuerdo todavía que mis hermanos nos cuidaban como si... Uy, no, querían que nadie te mirara, ¿no? Y entonces, pues yo también me empecé a rebelar, a decir, bueno, ¿y por qué no nos permiten? ¿Por qué no nos dejan jugar libremente con fulanos, con sutanos, ¿no? Entonces, desde ahí empiezo yo a tener otro tipo de carácter y a forjarlo. Escucho lo de tu papá y creo yo que ese es un punto importante para analizar.
un antes y un después en tu vida, porque fuera a los 13 años, apenas estás en ese proceso de la adolescencia, entonces empiezan muchos cambios y fallece tu papá. Y de ahí, de por sí, desde mucho antes, yo veía a mi papá y era respeto 100%. Sí. Pero fallece tu papá y de ahí fue como que seguiste con ese mismo instinto de no dejarte, de echar para adelante. ¿Qué le pasó a tu papá? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿De qué murió tu papá? Bueno, mi padre lo considero yo que fue un luchador social. Mi padre nunca toleraba las injusticias. Llevó cargos inclusive en mi mismo pueblo, fue agente municipal. Él era profesor y le pusieron una emboscada. Las mismas personas del pueblo, ya ahora nos enteramos muchas cosas más, que pagaron a una persona para que le pusiera la emboscada a mi papá, que iba a otra comunidad en su caballo, y ahí lo matara. Okay. Afortunadamente, mi padre no muere ahí. El caballo nos dicen que lo arrastra hasta la carretera y algunos se dan cuenta y de ahí lo traen aquí a Oaxaca al Hospital del Iste. Sí, y en el Hospital del Iste él estuvo internado un mes, dice mi mamá. Wow. Pero en ese mes, pues nunca lo quisieron intervenir para sacarle la bala que tenía adentro. Y entonces iban pasando los días, se le fue infectando. Llega el momento en que le empieza a causar una hemorragia. Mi padre grita todavía, él grita que lo salven, que le saquen la bala, porque él quiere seguir viviendo. Ningún médico se apareció. Ok. O sea, considera que fue un poco negligencia lo que pasó, ¿no? El no tener como las personas adecuadas justo en ese momento. Y veo tus ojos, Margarita, y me encanta de verdad que te abras de esa manera, porque vemos ante las cámaras, ante el Congreso, ante la familia, pues alguien fuerte, alguien que no se deja, pero también que no se nos olvide que detrás de esa persona también hay una mujer que siente, que llora, que grita, que se desespera, y que a veces que no quiere que nadie le hable, ¿no? Y el recordar momentos así como que te regresa un poquito al centro de, claro, por algo estoy donde estoy, ¿no? Entonces tu papá fue una figura muy importante y es por eso que decides estudiar enfermería, ¿verdad? Sí, eso me fue como que me quedó muy claro, porque además fue una negligencia. Claro. Pero lo más terrible que ahora, después de que todos los hijos crecemos, mi madre nunca nos quiso sembrar odio, rencor en contra de los demás. Y nos platica que la gente del pueblo, que tenía ya esas posibilidades y que trabajaba en el Iste, fueron quienes intervinieron para que no le sacaran la bala a mi papá. Okay. O sea, de ese tamaño. Y entonces ya te imaginarás, como hija, sí, lo que tú sientes y dices... Sí, te les querías ir encima. O sea, pero no es posible que una persona que jura, porque los médicos y las enfermeras juramos para no dejar morir a un paciente. Claro. Y entonces te viene a la mente todo eso y dices, no es posible que en un hospital haya tanta inhumanidad para dejar morir a una persona solamente porque alguien se lo mandató. O porque siempre exigió mi padre las cosas derechas, que las cosas fueran claras, que se hicieran bien. Y entonces, pues claro, de ahí me nace a mí en decir, tengo que estar en un hospital, me tengo que poner al servicio de la gente. Me tengo que preparar. Pero también fue otro tema de decir, tengo que buscar una carrera corta para que yo pueda inmediatamente ayudar a mi madre y a mis hermanos. Claro. Sí, y esos dos temas fundamentales hacen que Margarita pues estudie enfermería. Y que de verdad yo lo digo siempre, cuando tú anhelas y deseas algo, no hay mucho que buscarle, porque pues yo iba de un pueblo, ¿no? Decían antes los pueblerinos y las pueblerinas, sí, de acuerdo, ¿no? Era como que un estigma que nos ponía. Una etiqueta. Ajá, una etiqueta. Ajá. Y entonces yo me voy directamente al Politécnico, le pido a mi hermana que me ayudara.
y presento examen en el Politécnico, en el Palacio de los Deportes, donde va un mundo y un sinfín de gente, de jóvenes. Sí, de todas partes, a presentar el examen. Yo decía, ¿será posible que yo pase el examen aquí con este mundo de gente? Claro, impone, claro. Claro, y entonces presento el examen. Y después de un mes te dicen que te van a dar los resultados y que sale en el periódico, y ya es. Y yo fui a presentar mi examen y me regresé luego Pero a ver, ¿te pueblo. sentías segura decías, ay, sí lo voy a pasar? O decías, no, la verdad es que no veo posibilidad alguna, o siempre fuiste como muy segura en ese sentido? No, siempre fui muy segura. Eso. Muy segura. No saqué ficha en ninguna otra escuela Más decir, que ahí. yo quiero ser maestra y si no quedo aquí y aquí, ¿no? Aquí voy a... Sí o sí, Sí. aquí voy a estudiar. Y así entonces, fue. Y así fue. Después de un mes que me habló mi hermana y que me dijo, fíjate que ya salieron los resultados, no quedaste, y que no sé qué, le dije, ay, no puede ser, que no sé qué, y me dice, no, es broma, estás en la lista de los que pasaron el examen, y dices, ¡Wow! entonces ya te empiezas a preparar para decirte, Claro. pues voy a agarrar mi maleta porque ya me tengo que ir. No es fácil. Sí. Porque desde ahí... Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil, porque Sí. tienes que empezar a decir, mi madre se va a quedar, Claro. se quedan mis hermanos. O sea, ustedes siempre fueron muy unidos, por lo que entiendo y por lo que escucho, siempre fueron como muy al pendiente de su mamá. Y cuando tú tomas la decisión de irte a estudiar, ¿qué haces? ¿Cómo fue que te armaste de valor? ¿O cómo fue que dijiste, no, a ver, yo voy a ayudar, no a una, a mucha gente, a salvar muchas vidas? Porque traías evidentemente esa espinita clavada de lo que pasó con tu papá. ¿Cómo te preparaste, más allá de físicamente, emocionalmente, para dar ese salto, Margarita? Pues no tienes otra. Yo no tenía otra alternativa. O te quedas en el pueblo para seguir cuidando borregos, para ir al molino y hacer tortillas y para ir al campo, o eres alguien en la vida. O sales claro, para ser alguien y poder ayudar a tu mamá y a tus hermanos. Y efectivamente somos una familia muy, muy unida. A pesar de que mi padre fue muy estricto, pero siempre muy unido. Siempre lo recuerdo. Venía a cobrar aquí quincenalmente y nunca lo dejo de decir. Nos llevaba una bolsa de pan amarillo, tasajo y queso. No, hombre, hasta madrugábamos para comer pan, pero eran los únicos días que comíamos y que mi padre nos tenía ahí. Agarraba a mis hermanos a veces y aquí dos sentados abrazados y todos alrededor de mi papá y mi mamá haciéndonos nuestras Pero no tortillas. faltaba bocado. No faltaba. Mi padre siempre fue una persona que él nunca dejó de darnos de comer ni de que estuviéramos bien en el vestido y todo. De lo más humilde, pero limpios bien. Y bien. Oye, Margarita, ¿y cómo fue tu experiencia ya una vez que empiezas a estudiar enfermería, que empieces a ver casos bien complicados, ¿no? Que tú dices, si mi caso fue terrible, siempre hay uno peor. ¿Cómo fue todo ese trayecto? Yo creo que también se te quitaron muchas vendas, ¿no? De todo, en general, bueno y malo. ¿Cómo fue esa experiencia estudiando enfermería? No, primeramente llegas a una ciudad enorme. Claro. Con miedos. Sí. Con gente, compañeras y compañeros diferentes, con recursos económicos, con todas las posibilidades que se deben de tener, y tú con una posibilidad de solamente tener para tu camión. Claro. Sí, y bueno, eso me fue abriendo mucho más la mente, mucho más cosas, Claro. porque tu comportamiento va siendo de manera diferente. Diferente. Ese miedo y esa timidez que traes la vas perdiendo. Claro. Y bueno, pues éramos casi puras mujeres, había Claro. 2 compañeros hombres nada más, entonces ya te imaginarás, entre puras mujeres, pues todo el relajo que empiezas a armar, y entonces te vas metiendo en esa dinámica y te vas abriendo otras expectativas, otras cosas de dónde te quieres ver, cómo te quieres ver. Sí. Me emocionaba tanto el ir vestida con tanta pulcritud,
Y a lo mejor por eso, hoy hasta la otra vez me decía uno de mis hijos, mamá, es que de verdad que a ti la limpieza es tu mamá, deja, no. O sea, yo no tolero tener sucia la casa, tener ropa sucias, o sea, yo soy impecable. No, pero me encanta, eso habla bien de uno, ¿no? Sí. Yo creo que también tu imagen es tan importante el cuidarla y no solamente físicamente, también por dentro, ¿no? El tener valores, el tener educación. Veo que tu padre y tu madre te inculcaron perfectamente, como tú decías, humildes, pero siempre con educación, siempre con respeto. Y veo que toda esta etapa así la llevaste. Sí. Siendo pulcra, siendo muy afín y sobre todo, tengo una palabra que a mí me gusta mucho, que fuiste muy congruente. Siempre lo que pensabas con lo que hacías, porque luego uno puede imaginar y pensar, pero a la hora de la acción, pues nomás no, nada más se quedaron en palabras y las palabras se las llevó el viento. Y veo que Margarita, pensamiento que tenía, pensamiento o idea que le pasara por la cabeza, lo llevabas al hecho. Sí, me daba mucho miedo en enfermería porque el Politécnico es muy estricto. Claro. Ahí nada de que vas a reprobar una materia y te la llevas al otro semestre. Ahí tenías que pasar todas las materias para que tú pudieras continuar el semestre. Claro. Yo recuerdo mucho que iba yo mal en enfermería general, que es la básica, y que me la tuve que llevar a extraordinario, no, hombre, era un pensar, y yo decía, ¿y si repruebo? ¿Y si me tengo que regresar a mi pueblo? ¿Y si voy a defraudar a mi madre? ¿Voy a defraudar a mis hermanos? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, siempre he sido así como que no, y entonces decía yo, pues me tengo que aplicar. Sí o sí. Y me apliqué, y pasé mi examen con 8. A eso iba con lo siguiente. ¿Cuál era tu miedo en ese momento? El que las expectativas de tu familia a lo mejor no las llenaras porque tú decías, bueno, es que yo quiero darles buenos resultados, yo quiero que se sientan orgullosos. ¿O cuál era el miedo de Margarita en ese momento? Sí, el miedo era que tú no pudieras lograr ese objetivo de terminar una carrera que yo anhelé y que regresaras a tu pueblo y que dijeran, no pudo. Porque antes era muy criticado, una gente que se iba y que no. No, y sucede hasta la fecha, sí, ¿eh? Sí, pero sobre todo el miedo y el temor es que como mi padre era una figura respetable en el pueblo. Claro, fallarle, ¿no? Claro. Y siempre cuidé, y yo creo que todos hemos cuidado el legado de mi padre. Porque además nos traumaba a la gente, ¿eh? Me imagino. Tú pasabas y no saludabas a una persona que en los pueblos antes era, buenos días, tía. Uh-huh. Y si tú no saludabas, mira, la hija de maestro no y saluda. Se corría la voz por todo el pueblo y al día siguiente ya todo el mundo te odiaba. Y entonces, pues también si mi padre se enteraba, pues dónde estaba la educación que él nos estaba inculcando, porque aunque iba a una escuela, también pareciera que sus hijos también iban a la misma escuela de él, ¿no? Sí, entonces, claro. Todo eso que tú ibas recogiendo y todo eso que tú, pues son los miedos que tú cargas, de los tabús que se tienen en las comunidades, pero sobre todo, o sea, el miedo de que tus compañeros, pues, pasen y que tú te quedes un año sin estudiar, perdiendo el tiempo, perdiendo dinero que no era lo que uno tenía. Y entonces fallarle a mis hermanos, porque quiero resaltar que 2 de mis hermanos tuvieron que ver para que yo pudiera estudiar. Siempre entre familia apoyándose, sí. Siempre echándose la mano, siempre uniéndose, ¿no? Y eso siempre marca una diferencia en tu vida, en general. Y veo que siempre fuiste, Margarita, una luchadora nata. Que a eso vamos a hablar en el siguiente bloque, porque esta entrevista viene muy buena, así que continuamos ahorita en un momentito. Muy bien. Continuamos con Margarita García. Ay, es que aquí nos falta tiempo, definitivamente es lo que yo digo. Yo pudiera explayarme unas 2-3 horas, pero bueno, ya saben que también hay que limitarse un poquito. Pero en este primer bloque platicamos un poquito sobre la mujer, sobre la mamá, sobre la abuela, qué es lo que le gusta, cómo creció. Y ahorita quiero indagar un poquito más en el tema profesional, que también es digno de presumirse y que me parece importantísimo que ustedes también conozcan esa parte de Margarita.
Luchador social, Margarita, ¿es un emblema o es algo que siempre te ha caracterizado? ¿Luchador social? ¿Una luchadora social? Sí, es algo que me ha caracterizado, ¿no? Y que lo traigo desde muy dentro. Claro. Que un luchador social, hay luchadores sociales que se hacen, hay luchadores sociales que nacen y que crecen Claro. desde la infancia de tu lucha, y Margarita García viene en una lucha desde su niñez. Justo a eso iba y le hice en el punto. Creo que luego hay formas de ser, carácter, que te va forjando conforme a las experiencias, conforme a lo vivido o circunstancias de la vida. Y creo que en tu caso, siempre desde muy chiquita lo tuviste muy arraigado por tu papá, y evidentemente después de lo que sucedió fue que aún más forjaste ese carácter, pero desde muy chiquita tú ya lo tenías muy definido. Ahora, ¿en quién te inspiras, Margarita? ¿Tienes alguna figura histórica o contemporánea, ¿no? Que digas, híjole, este es un referente para mí importante que hace que yo también quiera luchar por eso, o que simplemente sea una fuente de inspiración? Quienes me inspiraron en la lucha y de que las cosas se tienen que hacer bien fueron mi abuelo. Okay. Mi abuelo materno, que en paz descanse, Pedro García Sánchez, el padre de mi madre, nos inspiró. Él tuvo la oportunidad de quedarse con la gran mayoría de terrenos en el pueblo. Y no se quedó más que con lo que pudo él comprar, igual que con lo que todos. Y luchó siempre porque esa comunidad de donde nosotros hoy somos también tuviera mejores servicios, tuviera alternativas, siempre luchando. Y que esa lucha social también lo llevó a persecución, a encarcelamiento, a que también fuera lastimado, a que también se le fuera el pueblo encima, porque un luchador social, claro, tiene muchas consecuencias, porque la gente quiere que no lo digas, que no lo grites y que te lo guardes. claro. Y bueno, mi padre también es una persona que nos inspiró en esa lucha para que las cosas se hagan bien. O sea, ya viene de familia. Me queda claro que ya lo tienes tú súper arraigado. Pero ¿cuál consideras que fue tu primera batalla como luchador social? La primera batalla que tú recuerdes y digas, híjole, esto me costó, esto fue fuerte para mí, me sacó de desbalance también. ¿Cuál fue esa primera batalla que tú recuerdes que nos quisieras compartir, Margarita? La primera batalla que nunca me imaginé que me fuera a costar tanto fue cuando me piden que vaya yo en una planilla para nombrar al comité ejecutivo del sindicato de los 3 poderes del Estado. Y que tú ves las inconsistencias que hay como trabajadores. Y bueno, cuando me invitan a participar, lo pensé un poquito, pero luego dije, pues me tengo que atrever y vamos. Pero nunca me imaginé que ahí era pactar, era o aceptas o aceptas. Y bueno, la persecución que vivimos en el 2001, porque no nos prestamos a agarrar las prebendas que nos ofrecían, económicas en todos los sentidos, en vez de que eso se lo dieras a los trabajadores, sino que mejor lo tomaras tú, como lo hacen hoy, como lo han hecho siempre. Claro. Y entonces, pues ahí decidimos algunos otros más compañeros, pues enfrentar la honestidad y demostrarle a la gente que sí se podían cambiar las cosas, siempre y cuando los líderes con la lucha se llevara a cabo. Claro. Y eso fue en el 2003 cuando encarcelan para empezarme a presionar que dejara esa lucha, pues encarcelan a uno de mis hermanos, que nada tenía que ver. Estuvo 5 meses en el penal. Okay. 1 mes lo tuvieron en una celda de castigo, presionándolo para que yo cediera y entregara ya la lucha y me hiciera a un lado. Y después viene el encarcelamiento a mi persona, ¿sí? 9 meses, 11 días estando en la cárcel, en un penal de alta seguridad. Wow. En Miahuatlán. Me prefabrica el gobierno 29 delitos.
Y entonces, pues estar 9 meses, 11 días en un penal de alta seguridad, encerrada, bajo ningún cargo que tú hayas cometido, sino solamente prefabricados. En ese lugar la lucha diaria por lograr tu libertad y por pensar si verdaderamente hiciste bien o hiciste mal, pues ahí es donde verdaderamente cimientas si estás arrepentido o si estás dispuesto a enfrentar esa lucha y seguir por el camino de la honestidad y seguir por el camino correcto. Y ahí marca una parte de mi vida para decir, cuando salgas de aquí, o vas a seguir en esta lucha, o mejor te vas a guardar ya a tu casa y hacer cosas que ya no puedas molestar a un gobierno y a los servidores que te quieren ver callada y sometida. Sí, fue como una prueba que la vida, que las circunstancias te puso de resistencia, de decir, o ya mejor me voy para mi casa, ¿no? O esto va a ser un detonante para no callarme ni esta vez ni las que siguen, porque seguramente van a surgir más situaciones complicadas. Dices que estuviste 9 meses, 11 días. Sí. Margarita, ¿qué te pasaba por la cabeza? O sea, si te retrocedes, estás en una celda o en donde te quedabas, ¿en qué pensaba Margarita? ¿Cuáles eran los primeros pensamientos una vez que te levantabas? ¿Cómo era un día normal para Margarita estando en prisión? Un día normal para Margarita es levantarse a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana tú ya tienes que estar parada para que te pasen lista. Después, pues, el desayuno. Y de ahí cada quien decide cómo hacer el día. Y los primeros días, pues, son los días fatales. Sí, de adaptación. De adaptación, donde tu cabeza está pensando un mundo, y si me prefabrican más delitos, y si esto, y si el otro, y si el otro. Y todavía el hostigamiento, porque como eres un preso o una presa política, como yo lo fui, que era una consigna, acabarme, y que yo pidiera perdón, y que dijera, señor gobernador, sácame, me rindo, porque además así fue, me mandó una carta todavía donde yo no, saliendo de la cárcel, no tenía que irme a ningún partido político, donde no me metiera en esto. Y sales de la cárcel, ¿no? Y entonces agarré la carta y que la rompo y le dije que se fuera hasta donde tenía que irse su gobierno, de la persona que me lo mandó, una mujer además. Mira. Sí. Y entonces ese hostigamiento que vives ahí en ese lugar donde a nadie le deseas, pues es diario, ¿no? El hostigamiento de los celadores, de las personas. Me recuerdo mucho que ahí te quieren humillar también, pero desde ahí luché. Nunca voy a olvidar cómo un médico que era el director del penal me manda a decir con 2 celadoras, es que tiene usted que ir a hacer el aseo de las oficinas del director y de los flamantes que mandaban ahí. Le dije, sí, que me lo haga por escrito. Me decían, oye, pero sí, que me haga por escrito donde yo le tengo que ir a lavar los baños. Se los dije en otras palabras. Claro. Porque yo no vine a eso, para eso hay personal. Y entonces pues nunca lo hizo y nunca me obligaron a hacer lo que no quería. Porque también ahí tienes que conocer tus derechos. Claro. Y entonces pues diariamente vas pensando en eso y vas formando tu vida, ¿sí? Tu adaptación, y vas pensando que claro que nunca dejas de pensar en tus hijos, claro, en toda tu familia que tienes, ¿sí? Pero como ves que es algo donde te quieren meter para ver si ahí cambias inmediatamente y pides perdón y pides disculpas por algo que no hiciste, si te arrodillas y te pones a la orden de un gobierno, que eso era lo que quería, pues siempre vas fortaleciendo tus ideas para decir, hice lo correcto. Y yo siempre dije, hice lo correcto. Por defender los derechos de los trabajadores, me tienen acá. Por no ser corrupta, me tienen acá. Por no haber tomado algo que no me correspondía de prebendas, me tienen acá. Y por levantar la voz siempre y no dejarme. Porque defendimos a los trabajadores siempre, siempre, como era el papel de los líderes sindicales. ¿Consideras que entonces ese ha sido tu motivo principal de lucha? Sí, una parte de esa sí,
porque efectivamente, por algo que tú luchas, te meten a un lugar para someterte. Sí, caray. Porque no te prestas a la corrupción, te tienes en ese lugar y eres mal vista. De acuerdo. Y entonces dices, bueno, y lo he dicho y lo sigo diciendo, para muchos lo más fácil es ser corrupto, ser ratero, ser mentiroso y ser cínico y le aplauden. Y entonces yo nunca he querido que me aplaudan por eso. Yo no vivo de adulaciones, yo no vivo de aplausos por ser corrupta, por hacerme de la vista gorda. Y entonces ahí en ese lugar es donde ahí reforcé mi carácter, mis principios y mis valores y mis ideales que los traigo desde que nací. Y entonces desde ahí te preguntas y algo que yo reforcé ahí, llegaba el director y trataba de platicar conmigo y de endulzarme el cerebro porque se sentía culpable de que no me dejaban pasar toda la comida a mis familiares, a mis amigos. Y un día le dije, solo le voy a decir algo, señor director, que hoy usted es director, pero yo saliendo de aquí voy a ser más que una directora de penal. Y le voy a demostrar que sí se pueden hacer muchas cosas cuando uno se quiere. Y bien hechas, ¿no? Y él pues, como recibía órdenes, pues no podía hacer algo extra de decir, ni siquiera me ven, ni siquiera me cuidan. Lo humano es que le dejemos pasar la comida a Margarita, que le dejemos pasar a sus visitas, porque está dentro de nuestros derechos. Claro. Y entonces yo recuerdo mucho que ahí a todo mundo les decía eso. ¿Por qué? Porque tú desde ahí dices, ¿será que este momento me sea el final de mi vida, de la lucha, de lo que yo emprendí, que aquí se acabe? Y entonces dices, no. Tienes que ir reforzando diariamente, decir, sí, me duele, claro, estoy sufriendo, pero vale la pena. Sí, yo creo que algo muy dentro de ti decía, esto se va a solucionar, fe en que existe gente buena, ¿no? Que hay gente que todavía ayuda, porque dentro de este ambiente sabemos que pues, existen diferentes intereses, se manejan distintos intereses, y el ser un luchador social incomoda básicamente a estructuras de poder. Entonces, cuando tú no te quedas callado, cuando todo lo que piensas y lo dices tal cual, sin filtros, claro que incomoda, pero Margarita, ¿cómo manejas esa presión? Porque ahora sí que otra vez, nadie dijo que era fácil, ¿no? O sea, ¿cómo llegas un día a tu casa y dices, a ver, ya me desconecto? Porque también yo creo que llega un punto en el que dices, estuvo bueno por hoy, ¿no? ¿Cómo manejas esa presión? Tienes que trabajar, he trabajado mucho en resiliencia, tienes que trabajar mucho en lo espiritual. He tenido que tomar muchos cursos, estuve inclusive con psicólogo. Claro. Después de salir de la cárcel, me decían, cuando usted salga, después de un mes, viene un cambio total. No es fácil, yo cuando salí, sientes que todo el mundo te está viendo, que se te queda viendo. Señalado. Ajá, ¿no? señalado, donde a lo mejor claro. ni es cierto, pero eso es lo que traes, ¿no? Entonces tienes que trabajar mucho. Yo recuerdo que había momentos en que veía yo a los trabajadores y decía yo, por estos no tengo sueldo, porque además me quitaron mi base, me quitaron todo. Y decía, por estos no tengo sueldo, por estos. Y llegaban momentos en que yo decía, meditaba en mi casa, lloraba, me enojaba. Pero también decía, a ver, Margarita, estando en la cárcel, querías tu libertad. Hoy tienes tu libertad, entonces, ¿por qué estás renegando de esto? Si ya tienes tu libertad, ahora quieres otras cosas. Hay que ser agradecido. Sí, ¿no? Y entonces volteaba yo el mismo chip y decía yo, vamos para adelante, ¿no? Porque lo que me inspiraba y lo que me motivaba a cambiar de decir, vas a salir adelante. Pero algo que me motivó y lo quiero dejar muy claro. A mí me motivó también una persona a quien yo le agradezco muchísimo. Una persona que yo conocí en Convergencia, que saliendo inmediatamente como que me jalan. Te arropó. Y me hacían reconocimientos.
Y entonces eso como que te volteaba y decías, yo decía, no, no estoy igual que todos, Claro. estoy en otra etapa, tengo el reconocimiento, tengo esta oportunidad. Y cuando inmediatamente como al mes que yo salgo del penal, me ofrecen ser una figura dentro de un partido político, dije, ¿de qué soy? Y no lo hacía tanto por el dinero, porque además pues yo siempre estuve muy acostumbrada a la medianía, sino lo hacía por la ocupación que yo tenía. Claro. Y entonces ese era algo que te va moviendo, de que nunca debes de estar paralizada para que te aterre el coraje, el odio y el rencor. Entonces tienes que trabajar mucho para sacar todo ese coraje, ese odio y ese rencor. Porque claro que tienes odio y tienes rencor y decir, quiero encontrar para despedazarlo. Claro. ¿Sí? Pero cuando dices, ¿por qué tienes que pensarlo en eso si te estás haciendo mucho daño a ti? Pero además, pues sí tienes que trabajar, ¿no? Claro. Ya hoy las redes te dan muchísimas terapias por medio del internet y todo. Claro. Y claro, en esto ser luchador social le incomoda a medio mundo. Alejandra quiere que yo le diga que es muy guapa y que es bonita y que es muy inteligente. Si yo le digo, no, Alejandra, ¿estás mal en esto? No, pues ahí si tienes tu medio, inmediatamente me mandas a golpear y dices, Margarita, esto y esto y esto. Y si no te satisface porque todavía estás llena de odio y de rencor, te metes con la familia y le sigues rascando y todo. Pero cuando ya vas agarrando callo, ritmo, como dicen por ahí. Ajá, cuando ya dices, y cuando conoces a la gente que te pega y que te sube a los medios y que sube esto, y dices, ay, mira, desde la cara se la veo que tiene una tristeza y que tiene una deficiencia terrible, porque en los ojos reflejas tu satisfacción o tu insatisfacción de hasta porque hoy amaneció nublado. Sí, totalmente. Margarita, ¿cuántos años ya tienes en la política? Ay, pues yo empecé en la política desde el 2020. O sea, ya tienes ya algunos añitos, ¿no? Que te han forjado, que te han hecho callo, y al final es resistencia, resistencia y resistencia, ¿no? O sea, a mí yo me quedé hasta paralizada el tema lo de la cárcel, porque dije, wow, 9 meses, 11 días, o sea, ¿consideras que yo creo que ahí tocaste fondo? Sí. Para volver a salir, ¿no? Definitivamente. ¿Y crees que se puede ser político sin dejar de ser luchador social? Sí. A ver, yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Yo hago política, no soy política. Uh-huh. Yo soy una luchadora social que hace política, que es la gran diferencia. Y que por eso no he logrado perderme, ni por eso no demuestro mi arrogancia para que me vean que soy política, ¿no? Y tráiganme el saco y cárguenme la bolsa y ver la secretaria, deme la pastilla casi en la boca y sírvanme aquí en el plato. Esa es la política rancia que no quería yo ver nunca. Y entonces yo por eso les digo no, porque además nunca lo hice, yo nunca le cargué el saco a nadie. Nunca me puse de tapete ante nadie para lograr estar en un cargo, sino que siempre un luchador social verdaderamente comprometido con la gente tiene que estar a la altura de la sociedad hasta el nivel en donde tú encuentres. Pero siempre con la frente en alto. Y la mejor herramienta que nunca debe perder verdaderamente a un luchador social es la dignidad. Eso es... Bien dicen, el día que pierdas la dignidad, pues acabas con todo, básicamente. Y lo platicábamos, Margarita. La política, sea el puesto que sea, es una línea bien delgada, ¿no? Porque se sabe que tienen posibilidad de muchas cosas, ¿no? Tienen muchas relaciones. Al final es poder, ¿no? Y yo creo que cuando tú te sientes o te da más en el ego es cuando muchos pierden el piso. Y creo que Margarita, porque yo soy mucho de analizar, uh-huh, Margarita, veo que tú nunca has perdido el piso. O sea, siempre tienes como muy bien arraigado de dónde vienes, tu educación, toda tu formación. Y eso hace que hasta la fecha
dices, no me van a callar por nada, ¿no? Y veo que has tenido muchas luchas, alguna que nos quieras compartir, que estás en ese proceso o que te gustaría tal vez cambiar o que estás en ese, sí, como dicen, en esa lucha que aún no termina, pero que vas por buen camino. La lucha en la que nos comprometimos muchos ciudadanos y ciudadanas, incluyéndome a mí, que he sido una mujer siempre de izquierda, ha sido acabar con la corrupción. Tenemos un México lleno de riquezas. Totalmente. Pero tenemos tantos hombres y mujeres acabando con la riqueza de México. Y entonces algo que tenemos que cambiar es acabar con esos corruptos que se han comprometido en el cambio para México y que lo único que han hecho hoy es cambiar las vidas de ellos mismos y que las comunidades y los ciudadanos sigan en la misma situación de como los vimos hace 20 años o desde que nacimos. Y las mujeres creo que han sido también en estos últimos años portavoces y que poco a poco vamos también luchando por esos ideales. Tan es así que, bueno, ahora ya hay una presidenta mujer, ¿no? Y lo platicábamos también, Margarita. Creo que ahora ya las mujeres no se dejan, ya las mujeres también pueden tener puestos públicos importantes, también la opinión de la mujer vale. Tú estás rodeada también de muchas mujeres, por lo que veo. Sí, pero nos falta mucho todavía. Sí, definitivamente. Nos falta a las mujeres entender que quienes lleguemos al poder y a los diferentes cargos, no debemos de deberle el favor a los que están más arriba. Porque por eso muchas todavía no levantan la voz. Porque si tú levantas la voz, ya no vas a ser diputada, ya no vas a ser senadora, ya no vas a hacer esto. Y entonces tú tienes que decir, bueno, pues si eso me cuesta el que yo no sea, porque tú lo dices, pues tendremos que ir a decirle al pueblo. Claro. Porque el pueblo es el que define si tú eres o no eres. Pero entonces seguimos cayendo en ese atraso donde nos trae de que calladita te ves más bonita. Vota a favor de lo que te estoy diciendo. Porque si votas en contra, pues ya sabes cómo te va. Y entonces nos falta mucho todavía. Claro que hoy tenemos a una presidenta de la República y que eso es histórico para México, pero tenemos que acompañarla. O sea, no ha sido fácil para nuestra presidenta el tiempo que lleva. O sea, las calumnias, el ataque. ¿Y cómo podemos lograr ese verdadero cambio? Pues las mujeres también siendo congruentes desde los diferentes espacios. Pero todavía falta mucho por hacer. No vamos lejos, vamos a una comunidad de acá de San Miguel Peras y todo. Las mujeres todavía no votan. El machismo está arraigado todavía y las mujeres, sus derechos están violados a plena luz del día. Claro. Y entonces, pues tenemos que trabajar y por eso los políticos y los luchadores sociales y las luchadoras sociales tenemos que llegar hasta el último rincón donde las mujeres y los hombres nos necesitan. Porque algo que yo traigo muy grabado, en la primera campaña que yo hice cuando fui candidata a diputada federal, no había lugar que no me reclamaran. Solamente vienen cuando necesitan el voto y nunca más regresan. Y yo dejé empeñada mi palabra y les dije, lo único que a mí me enseñaron es que la palabra vale y les dejo mi palabra empeñada. Y cuando yo gano, gracias a la confianza que me dieron y empiezo a regresar, ahora ya gané, ahora ya regresé y aquí estoy vine por mi palabra. La gente dijo, pues sí. Cumplió, ¿no? Y hoy sigo cumpliendo, porque la gente cuando me pide que yo vaya a las comunidades, ahí estoy, contesto el teléfono, lo recibo en mi oficina, lo recibo en la Casa del Pueblo, que es la Cámara. Entonces es ahí donde tú haces esa gran diferencia, ¿sí? De lo que verdaderamente, seas hombre o mujer dentro de la política y de la lucha social, tienes que estar con ese compromiso que hiciste y por quién llegaste. Por eso nunca te debes de olvidar y yo siempre les digo, no nos subamos al ladrillo, hombre, porque luego los golpes son bien duros. Sí, y justo también, Margarita, eres muy congruente. La congruencia para mí es una palabra bien importante porque
como lo piensas, también lo accionas, ¿no? Porque muchos, y escuchamos que hablan y prometen y proponen y bla, bla, y pues, ajá, y de ahí, ¿qué fue lo que se hizo realidad, no? Sí. Entonces, como que considero que también has sido como muy congruente en todo lo que has propuesto. Tan es así que tu palabra, dices que para mí mi palabra, o sea, es honor. O sea, para mí mi palabra es, no hay manera que no se cumpla. Ahora, ¿cómo te gustaría que te recordaran, Margarita? Si el día de mañana, porque todos vamos para allá, dicen claro, que lo único seguro que tenemos es la muerte. ¿Cómo te gustaría que recordaran a Margarita? Como una mujer comprometida con todos y con todas, siempre dándoles mi mano amiga. Pero además como una mujer honesta, al servicio del pueblo. Que el poder sí estuvo al servicio de todos y de todas. Y que mis hijos, siempre como se han sentido hasta hoy, mis nietos y toda mi familia, se sientan orgullosos de Margarita García, porque uno se va, pero los recuerdos quedan para siempre. Eso sí, lo que uno hizo en tierra. Y que donde quiera que alguien camine, el recuerdo de Margarita esté sembrado por sus acciones. Te aseguro que tu familia, tus nietos, tu gente llegada lo tiene muy claro. Ahora, tú dijiste, a ver, es complicado y es cansado y sí, pero aquí estamos. ¿Te gustaría retirarte también dentro de la política? Hay momentos en que sí, ya he estado y digo, ay, ya, esto ya. Ya estoy harta. Sí, ya, yo creo que ya. O sea, si la gente no cambia, si la gente sigue en la misma postura, si la gente sigue con los mismos vicios y esto, ¿para qué te cansas? Claro. ¿Para qué sigues haciendo algo si no tienes eco en mucha gente que quisieras que claro, cambiara, ¿no? Pero te sientas y meditas y dices, pues vamos a dejar que el tiempo y Dios diga... Haga lo propio. Haga lo propio. Yo siempre he dicho que Dios y el universo son exactos, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que ya ha competido más de 20 veces en los diferentes partidos políticos y no se le da. Pero también tiene que ir acompañado de tus acciones. Claro. ¿No? O sea, porque si dices, pues me siento y lo que Dios y el universo diga y aquí me voy a sentar para ver qué dice, pues Dios va a decir, sigue sentada en esa silla y descansa. No, a ver, está padre, o sea, el tener una meta, un propósito, pero ojo, mi gente, hay que trabajar, claro, ¿no? Para llegar a eso. Hay gente que se le puede dar a lo mejor mucho más fácil que a otras, pero siempre siendo congruente, ¿no? Llevarlo a la acción. Yo siempre lo digo, y no nada más en el tema político, sino lo que a ti te gustaría dedicarte. Sí, decrétalo, porque el poder de decretar, vaya que cuando tú lo tienes en la cabeza, el universo conspira a nuestro favor, pero una vez que llega hay que saber cómo trabajarlo, ¿no? Exacto. Porque si no, nada más queda en la idea y luego ¿qué sigue, no? Otra cosa, Margarita, fíjate que aquí nadie dijo que era fácil y nos sigue pues mucha gente joven, mucha gente que ve este tipo de episodios para inspirarse, para motivarse, o muchas veces porque son referentes en su vida. Hoy que la política es un tema que hasta la fecha sigue siendo delicado, ¿no? Que siempre te vas a exponer a muchas situaciones buenas y malas, pero sí me gustaría escuchar de viva voz a esos jóvenes que igual están en esa lucha como tú, o que son luchadores sociales desde muy jóvenes, o que quieren hacer algún cargo público. ¿Qué consejo les darías? Porque es una carrera de mucha resistencia. ¿Qué consejo les darías, Margarita? Me interesa muchísimo ese consejo para toda la gente. Los jóvenes tienen que seguir luchando y caminando con principios muy firmes, básicos, principios y valores. Sobre todo. Perseverancia. Y que retrocedan un poquito a estudiar mucho la historia del antepasado. Cómo era la educación, cómo eran los valores, pero además cómo ha sido siempre el trabajo. Y los jóvenes van a lograr ese cambio que requerimos, porque son el presente y son el futuro. De acuerdo. Pero los jóvenes no deben dejar de ser críticos,
Y que se cuestionen también. Exacto, que desde la escuela tienen que criticar y tienen que señalar, porque desde las escuelas hay responsabilidades de los maestros que no llegan a dar clases, que no llegan temprano. A mí me pasó en la escuela de Derecho. O sea, yo llegaba a las 7 de la mañana, 7:10, decían, es que no va a venir el maestro. Ya una mujer casada, una mujer con profesión, una mujer con tantas obligaciones, lo que menos quiere es que le digan que el maestro no va a llegar, porque de ahí dices, bueno, pues mejor estudio en mi casa. Claro. Y no vas a perder tu tiempo. Entonces los jóvenes tienen que ser críticos y no tienen que tener miedo, porque el problema que sigue habiendo desde las escuelas, las universidades es, criticas, no te pongo calificación buena, ¿sí? Entonces los jóvenes tienen que seguir en esta lucha diaria porque se acabe esos vicios que hay dentro de la política, dentro de los cargos, que es la pura familia, claro. ¿sí? Que son los cuates sin que tengan profesión, ¿sí? Y esa lucha que tenemos que hacer, la lucha de masas. Claro. Nosotros en el Partido del Trabajo decimos que hay que seguir revolucionando las conciencias de cada uno de los personajes y más de los jóvenes. Claro. La juventud es muy inquieta. Entonces, y más en estos tiempos. Sí, Margarita. más en estos, que se olviden que las redes que nos han inundado de un bombardeo terrible donde ya no dejan ni el celular para comer ni para conversar, que eso lo dejen un poco porque eso es un negocio también, y que nos metamos a seguir estudiando, a seguir escribiendo, ¿sí? Para que alcancemos ese mundo que los jóvenes hoy reclaman. Hoy las redes sociales, si tú lo sabes utilizar a tu favor de una manera positiva, por supuesto que te abre muchas puertas, por supuesto que puedes conseguir una mejoría en lo que te quieras dedicar, pero también está la parte no tan agradable, ¿no? Que ya te expones mucho más. Si no te sabes redirigir sobre el camino correcto, hay tanta información, Margarita, que tanta información desinforma, ¿no? Sí. Entonces siempre buscar la fuente, seguir investigando, seguirse cuestionando, como lo mencionas, y leer, estudiar, prepararse. Yo siempre les digo, puedes ser el mejor en lo que tú te quieras dedicar, pero siempre hay que estarse preparando constantemente, ¿no? O no dejarse llevar por la primera persona que ven, porque también ya nos inundan, nos saturan, ¿no? Claro. De tantas cosas que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Entonces tú eres un claro ejemplo, Margarita, de siempre de ser congruente con lo que dices, lo que piensas. Tan es así que has llevado tu carrera evidentemente con momentos complicados, con momentos que has tenido que tocar fondo, pero has salido y aquí estás y te veo alegre y te veo contenta y veo que eres una abuela muy amorosa. Uh-huh. Y veo que eres también esposa y veo que también eres muy abierta con tu gente y nunca pierdas esa humildad, porque yo creo que mi mamá siempre me decía, la sencillez cabe en donde sea. Y tú lo tienes, la verdad es que muy, muy presente, y yo te quiero agradecer infinitamente, Margarita, por esta entrevista, porque yo entiendo que también tienes múltiples actividades, pero quiero saber cómo te sentiste con esta entrevista. Yo te dije que se nos iba a ir el tiempo de volada, pero ¿cómo te sentiste, Margarita? No, Alejandra, muy bien, la verdad. Ay, qué Nadie bueno. Dijo que es Nadie fácil. Dijo que era fácil. Porque también todavía hay momentos dentro de tu vida que las traes, cosas que traes marcado y tatuado. Claro. Y que te sale ese coraje, ese sentimiento. Pero los psicólogos dicen que mientras más platiques de lo que te hizo daño, claro, es una terapia. Mientras más llores y saques ese dolor, es terapia. Entonces, la verdad me encantó. Muchas gracias por esta entrevista, que muchos y muchas desconocen la historia de Margarita. Sí. Y que muchos solamente juzgan y dicen, ¿por qué es dura? ¿Por qué dice esto? Porque yo no quiero que nadie más viva una injusticia como la que yo viví. Porque yo no quiero que un hombre o una mujer se vaya inmediatamente a la corrupción, que es el tema más fácil. Claro. Y que ese es un tema que debemos de darle a los jóvenes. Lo fácil no cuesta, pero tiene consecuencias, y hoy lo estamos viendo. Pero lo que fácil llega, fácil se va.
fácil se va. Yo te quiero agradecer la confianza, Margarita, porque no va a ser la última vez que nos vamos a ver. Ya te dije que también tienen las puertas abiertas en Puebla. Yo voy a venir cada vez más seguido porque, como les digo, es un estado que quiero, admiro y que tengo personas que recuerdo con el corazón. Así que, Margarita, muchísimas gracias. ¿Algo que les quieras compartir a la audiencia de Nadie Dijo que Era Fácil, ya para finalizar? Decirles que Margarita García, como siempre, tienen una gran amiga. Tienen una mujer que siempre está dispuesta a darle su mano amiga y que siempre viven en mi corazón, y agradecerles ese cariño y esa confianza que me dan en todos los lugares donde me paro. Margarita García, orgullosamente mixteca, mujer de palabra. ¡Eso! No les voy a fallar. Gracias, Ale, por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Margarita, y por favor, espero que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros. Estamos bien al pendiente de los comentarios. Déjenos los comentarios qué les pareció y pues no se pierdan el próximo episodio de Nadie Dijo que Era Fácil. Muchas gracias, a la próxima. Hasta luego.